A meditar, hermanos, en el primer libro de Reyes, en su capítulo 18 y su verso 17. En estos tiempos finales, hermanos, es necesario estar bien al tanto, procurar poner nuestro oído diligente a la palabra del Señor, porque para poder ser hacedores de la palabra, primero hay que ser de oído dócil. Primero, hermanos, hay que saber entender la palabra de Dios para poderla poner por obra. Dice así en el nombre del Señor Jesús: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Había un problema, hermanos, en Israel, exclusivamente, hermanos, dice la palabra sobre la faz de la tierra, pero después señala exactamente, hermanos, Samaria, toda Samaria, puesto que con el pueblo que el Señor estaba tratando era con el pueblo de Israel, con sus hijos, no con los bastardos, sino con sus hijos, porque Él siempre deseó, hermanos, la bendición para Israel. Por eso quería, hermanos, que ellos fueran muy obedientes, se sometieran a la palabra, para que reposara la bendición, como lo que está escrito, hermanos, en el libro de Deuteronomios, capítulo 28. Lo hemos mencionado en algunas ocasiones, hermanos, pero así de pasadita. Y nosotros, hermanos, naturalmente sabemos de que sin tanta explicación, que el obediente siempre le va bien y al desobediente le va mal. Amén. Esto es muy claro. Esto es muy claro. Al que es obediente le va bien. Y a veces cuando le va mal, dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mucha gente, hermanos, que hizo el bien, padeció muchos daños, aflicciones, preocupaciones, pero el resultado final fue bendición, como el caso de Job. Muchos fueron afligidos, pero al final el Señor los recompensó, los bendijo, los prosperó, aunque pasaron dificultades. Jeremías, hermano, un hombre que fue afligido, no solo él, pero uno que quedó bien marcado, que dice que él, cuando vio, hermanos, la devastación de Jerusalén, también se afligió, pero su vida fue conservada. Pasó lo que pasó de la profecía del Señor en Israel, hermanos, y él quedó libre. Josafat fue un hombre que también, hermanos, siendo un rey de Judá, fue afligido por haber emparentado amistad, hermanos, con Acab. Y siendo israelitas los dos, hermanos, se sintieron en confianza. Fue afligido Josafat, pero no pasó a más de la aflicción. En cambio, Acab estaba afligido y pereció. Pero ¿por qué uno es afligido pero no es consumado o terminado?
Dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Qué da a entender esto? Que no estamos ilesos de las angustias, de las aflicciones, pero como si estamos en el Señor, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin y vamos a vencer. Al final el resultado es positivo, es de bendición, es de triunfo, es de victoria, pero para los que estamos en el Señor. Entonces, estar en el Señor no significa congregarse. Estar en el Señor no significa solamente cantar. Estar en el Señor no significa venir, sentarse y escuchar la palabra. Estar en el Señor no significa decir Dios le bendiga, o paz del Señor Jesús, o paz de Cristo, o paz de Dios, o cualquier saludo que podamos escoger que es el más bonito, o que digamos que es el más correcto, o que digamos que es el más indicado. Eso no significa estar en el Señor, eso no significa ser hijos de Dios, eso no significa que somos hermanos, eso no significa que estamos bajo el amparo divino, que nosotros practiquemos todas estas cosas literalmente hablando. Estar en el Señor no significa que yo ande con manga larga todo el tiempo. Estar en el Señor no significa que las hermanas usen su señal de potestad, que no se la dejen, no se la quiten y que permanezcan todo el tiempo con ella, pero ni un momento se la quitan. Eso no significa ser hijos de Dios. Eso no significa tener la garantía de Dios, la protección del Señor. Eso no significa ser hermano, eso no significa ser hijo de Dios, que sí son cualidades que tienen que estar en nosotros, sí. Pero eso no da garantía que estamos bajo la poderosa mano del Señor. Eso no es garantía. La única garantía que en realidad nosotros vamos a demostrar con hechos que somos hijos de Dios y que gozamos, hermanos, la protección divina y los beneficios de nuestro Padre Celestial es obedecer la palabra. Esa es la única. La única garantía de que somos hijos de Dios es si obedecemos la palabra de nuestro gran Dios. Esa es la única. De ahí, hermanos, practiquemos lo que practiquemos, hagamos lo que hagamos, tengamos ciertas costumbres, hermanos, aparentemente buenas, pero si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, tenemos consecuencias malas. Van a haber malos resultados de la sumatoria del historial de toda nuestra vida. Van a haber malos resultados personalmente. Oiga, personalmente van a haber malos resultados de toda la sumatoria de nuestros días en esta tierra. Si es que nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Pero como nosotros la obedecemos, aunque haya muchas dificultades, ahí es donde nuestra alma reposa y se siente tranquila. Se siente en paz. Dijo aquel varón: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y la dijo un hombre que estaba en guerra todos los días de su vida. Pero él sentía una tranquilidad, una paz, porque estaba a favor del que todo lo podía. Estaba al favor del Señor. Aunque tenía muchos enemigos, pero él tenía de amigo al Señor. Mire de dónde surge la paz, de dónde surge la tranquilidad, de dónde surge la bonanza, de la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Dice también en otra parte: huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo dice que está confiado como un león. ¿De dónde viene la confianza? ¿De dónde viene la tranquilidad? ¿De dónde viene la seguridad? ¿De dónde viene, hermanos, el estar tranquilo? De practicar la palabra de Dios. Al practicar la palabra de Dios, somos justos. Hay quien que dice: no, si esa justicia de que se habla, de que hay que hacer algo para ser justo, eso ya pasó, eso no estamos en la ley, estamos en la gracia, somos justificados por gracia.
Ya no hay que hacer nada, dice la gente. Y por eso no cambia su manera de vivir, su manera de pensar. Dice que somos salvos por gracia y la salvación no se pierde. Es una teoría errónea, una doctrina diabólica. El que practica la palabra de Dios, el que la vive, hermano, este es llamado justo. Y por ende, hermanos, el que practica la palabra de Dios hace buenas obras. Y si hace buenas obras, goza de la protección y bendición del Señor. Aunque así muy altas se levanten las olas, las tempestades sean muy fuertes, nosotros, hermanos, ¿se han fijado cómo golpean, hermanos, las olas en algunas veces que nosotros pasamos por el muelle del Puerto de la Libertad? Cómo las olas pasan con gran fuerza y ahí están las columnas que sostienen ese muelle, hermano. Y ellas golpean, se mueven, pero esa fundación, esas bases están bien firmes, fuertes. Y estando adentro del mar. Pero meten unos pilotes, hermanos, profundos para llegar hasta donde está la roca o lo sólido. Y el agua pasa encima. Puede haber un tsunami, pero eso queda intacto porque está bien fundamentado. Y dice la palabra que quien pone por obra su palabra es considerado como un hombre sabio. Que vinieron ríos fuertes, vientos, hubieron huracanes, tempestades, pero su casa no cayó porque ponía por obra la palabra de Dios. Dice la porción que hemos leído, dice así. Aquí vemos dos clases de personas de las que estamos hablando. El que es turbado, el que es afligido y el que se mantiene tranquilo en el mismo tiempo. Hermano, el que se encuentra turbado, o sea, ¿qué es turbación? ¿Qué es turbado? Una persona inquieta está turbada. Una persona molesta, una persona perturbada. Esta persona, hermano, alguien que está turbado, está molesto, está inquieto, está preocupado al extremo, no haya que hacer. Así se encontraba Samaria, así se encontraba Israel. Estaba turbado, estaba preocupado, estaba fatigado, estaba molesto, estaba desesperado. El rey, el gobernante de Israel, en este caso Acab. ¿Pero por qué estaba turbado? Era una aflicción a lo extremo, donde no se podía echar mano de nada, donde no podían solventar el problema. Cuando no se le haya salida a las dificultades, entra una turbación. Y cuando alguien es turbado, hermanos, fácilmente comete locuras. Cuando alguien es turbado extremadamente, fácilmente, hermanos, habla mal. Cuando alguien está extremadamente turbado, fácilmente, hermanos, hace malas obras por tratar de remediar el problema, porque no haya la salida, al problema. No, si a todos los problemas hay solución, exacto, todos los problemas tienen solución, pero cuando hay un momento en la vida del ser humano que no se le haya solución, hermanos, a la dificultad en la que se encuentra atravesando, esta persona, hermano, se empieza a turbar, se empieza a preocupar, se empieza a inquietar y eso le genera una molestia, un disgusto. No está tranquilo, no hay paz. Cuando hay turbación no hay paz. Pero la palabra de Dios nos enseña en esta hermosa hora, hermanos, de que la paz se pierde, la paz se quita, la tranquilidad se quita del corazón del hombre cuando la persona se aleja de su palabra. Empieza la turbación y no lo puede reflejar en una manera como que está afligido, sino que es una persona disgusta.
Una persona que por todo murmura, por todo se queja, por todo se anda, hermano, anda viendo, hermanos, qué hablar, se queja por una cosa, se queja por otra cosa, se queja por otra y no se siente tranquilo. Se siente mal sentado, se siente mal de pie, se siente mal acostado, se siente mal en la reunión, se siente mal estar a solas, se siente mal que lo inviten, se siente mal que no lo inviten, se siente bien que lo saluden, se siente mal que no lo saluden. Por todo está molesto. Y una persona en esa condición está turbada. Está turbada. La persona puede mostrar tranquilidad, serenidad, una sonrisita, pero su corazón está turbado. Está turbado, hermano, porque se ha alejado de los caminos de Dios. Puede sonreír, puede decir paz del Señor, pero en su interior hay turbación porque se ha alejado de los mandamientos de Dios. Y es ahí que todo le incomoda. Vamos al culto, se enoja porque lo invitan. No lo invitan que vamos al culto, se enoja porque no lo invitaron. Hay vigilia, se enoja. No hay vigilia, se molesta. Hay ayuno, se molesta. No hay ayuno, se molesta. Por todo. Yo lo estoy hablando congregacionalmente. Cuando alguien se disgusta por cualquier cosa que se realiza dentro de la obra, dentro de la grey, hermano, es una persona que está totalmente turbada, que todo le inquieta. Pero quien se apega a la palabra de Dios, todo lo bueno, todo lo justo, hermano, todo lo de buen nombre, todo le agrada, todo se regocija. Y en esta ocasión, hermanos, no era fácil. 3 años y medio. No había llovido en Israel por palabra de Dios. Entonces, hermano, en esos 3 años y medio que no había llovido, ¿qué fue ese periodo de tiempo en Israel? 3 años y medio, ¿qué podemos considerar que era? Era un castigo de parte de Dios. Entonces el pueblo de Israel no se sentía regocijado, el pueblo de Israel no se sentía contento. Estaba afligido, angustiado, porque 3 años y medio no habían llovido por palabra de Dios. Y el profeta para esto, el portavoz de la palabra de Dios para este mensaje fuerte para el rey Acab, fue Elías. ¿Y qué cree que pasó con esos 3 años y medio? Se secaron los ríos, se secaron los arroyos, ya no había alimento para los caballos, ni las vacas, ni los bueyes, ni las ovejas. Dice que había una terrible hambre en Samaria, porque ya no había llovido y ya el fruto de la tierra se había secado. No había dado mantenimiento los labrados. No había resultado, no había cultivo. Habían agricultores, pero no había grano fructífero. No había cosecha. ¿Cree usted que se sentía bien Israel al ver? No había trigo, no había cebada, no había, hermano, todos los granos que ellos sembraban, no había nada que comer. Por mucho que almacenaran y guardaran, hermano, por el aviso de Elías al rey Acab, hermano, se terminó el alimento. 3 años y medio. Pero Elías, como era un hombre, hermanos, obediente a la palabra de Dios, esos 3 años y medio el Señor lo mandó para un lado, lo mandó para otro lugar, lo mandó para una viuda, lo mandó para un arroyo. Y al final, que hermano, Elías pasó bien ese tiempo. Pasó bien, protegido de la mano de Dios, alimentado por la mano de Dios. Pero Israel estaba turbado. ¿Y por qué razón estaba turbado? Porque, oiga, hermanos, ese es el problema. Nosotros debemos de analizar, hermanos, nuestra vida, cómo la llevamos, cómo estamos viviendo dentro del Evangelio. Porque el cabeza se había torcido. El dirigente de Israel se había torcido, se había cegado.
pecaba y hacía pecar a Israel. ¿Pero por qué? Porque la mujer que tenía Jezabel lo indujo al pecado y él la complacía, y la pareja, oiga hermano, el hogar se pusieron de acuerdo, pero para desagradar al Señor. Aquella pareja de reyes que el Señor había elegido, el Señor había elegido a Acab, porque dice la palabra que Él es quien pone reyes y quita reyes. Pero el hecho que el Señor haya puesto a Acab no significaba de que Acab iba a desagradar al Señor más adelante. Este pasaje para nosotros es bien conocido. Dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario que nosotros abramos nuestros oíditos, aunque cerremos nuestros ojitos, pero que nuestros oídos estén bien abiertos, porque el mensaje puede ser para nosotros. Para nosotros. Acab, rey de Israel, el responsable de Israel, la cabeza, el líder al que el Señor le había dado confianza, se pervirtió y todo Israel le siguió. Por eso todo Israel fue castigado. Entonces, hermano, nosotros debemos de ver, hermanos, como cabezas de hogar, cómo estamos delante de Dios. Como nosotros hagamos, hace nuestra esposa. Y como nosotros, el grupo, el cabeza de hogar, o sea, los padres hagan, hacen los hijos. No en su totalidad al 100% literalmente como le estoy hablando, sino que la confiancita de lo que los padres practican o hacen, lo hacen con libertad los hijos, porque ven el modelo y saben que no va a haber reprensión, no va a haber regaño, no va a haber ninguna multa, ninguna sanción, porque también el padre lo hace. Entonces fácilmente él hacía pecar a Israel, porque los reyes lo hacían, lo practicaban, ellos levantaban lugares altos, sacrificaban, hermanos, a los Baales. Tenían 850 profetas, hermanos, desagradables, 400 de Acera y 450 de los Baales. Eran 850 ministros que hacían errar al pueblo de Israel. Entonces, era responsable Acab, Jezabel. Y ellos habían dado las espaldas a la palabra del Señor, y ellos hacían lo que querían. Ellos hacían lo que querían y no hacían lo que la palabra de Dios les decía. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos los ponían. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y adoraban a Baal. ¿Se da cuenta? Y viene el rey de Israel y todavía tiene el valor de enfrentar al profeta de Dios. Todavía tiene el valor de reclamarle al siervo de Dios. Tiene el valor de reclamarle al ministro y decirle: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué está pasando esto? Y el que estaba reclamando era el culpable. ¿Y por qué todo apagado? ¿Y por qué todo frío? ¿Y por qué no hay avivamiento? ¿Y por qué el Espíritu de Dios? ¿Y por qué los dones? Y a veces el que reclama es el culpable, que piensa que por reclamar, o que piensa por participar en sus palabras, o por querer ver que está ahogando por la obra para ver, hermanos, la bendición, piensa que por esas palabras va a encubrir sus faltas. Y no es así. Se presenta después de 3 años y medio. Había una hambre extrema en Samaria. Hasta andaban buscando lo más seco que hallaban en lo más remoto de los rinconcitos, para que los caballos no se murieran.
Qué terrible. Y en una ocasión hasta se comieron a un niño, una familia de Israel. Lo hicieron sopa, guisado o frito. A ver, no, ellos no comían frito no se menciona frito. Qué terrible. Tan grande era el hambre, pero eso fue otra ocasión. Eso fue otra ocasión. Eso fue otra ocasión. Otra turbación que llegó a Israel. Llegarse a comer a un hijo. ¿Cuántos hijos tenés? 12. Comámonos al menor. Vaya pues, pero mañana nos comemos al tuyo. Mire, ¿cree que era una tan grande la angustia de hambre, hermano? Los habían sitiado. Eso es espantoso, llegar a esos extremos. Pero para no verse involucrado en esos extremos, para eso es la palabra de Dios. Nadie, cuando los juicios de Dios vienen a la tierra, nadie está exento. Nadie se puede esconder. Solamente está escondido en las manos del Señor el que obedece su palabra. Todo lo que acontece en la tierra es permisión de Dios. Qué calor, ¿verdad? Pero nosotros solo nos soplamos, agarramos un abanico, ponemos el ventilador, consumimos agüita, hasta ahí nomás, ¿verdad? Hasta ahí nomás. ¡Qué bendición! Y en nuestro interior, ¡qué calor! Pero hasta ahí nomás. Porque sabemos que así está escrito en la palabra del Señor. Y no espiritualmente, no simbólicamente, literalmente dice la palabra que el sol iba a calentar 7 veces más de lo que normalmente calentaba cuando el Señor lo creó. 7 veces más. Y dice su palabra: no te fatigará el sol de día ni la luna de noche. Eso significa que nosotros estamos tranquilos y conformes con la voluntad de Dios. Qué calor, pero no murmuramos, no blasfemamos, no hablamos en mal de Dios, Señor, y esas cosas no las hacemos. Porque hay conocimiento, porque somos hijos de Dios. Ahí vamos pasando y vienen cosas más fuertes a esta tierra. Y nosotros tenemos que procurar estar en aquella cueva donde pasa el arroyo, donde los cuervos el Señor los va a mandar. No son de aquellos picos grandes, aquellos pájaros negros, sino que personas que el Señor ya tiene preparadas para el tiempo difícil. El Señor ya tiene preparadas a personas para el tiempo difícil, para la protección de la iglesia, como la viuda de Sarepta alimentó a Elías, siendo viuda, y no era rica, no que era pobre. El Señor guardó a Elías. Pero viene este rey, hermano, y porque se consideraba con autoridad y porque era el cabeza de la nación, le dice: ¿eres tú? Oiga, hermanos, qué pujanza, qué valor, qué hombría tenía este hombre. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque esta sequía que ha venido, tú la predijiste, tú la profetizaste, y por tu culpa estamos así, le dijo. Qué terrible, ¿verdad? Echarle la culpa al que está ileso y esconder, o aún el culpable sentirse solvente. El culpable se siente libre, el culpable se siente gozoso aparentemente, pero su corazón está turbado. El culpable se siente limpio y echándole las culpas al inocente. Y viene, hermano, el rey le dice así: ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero viene Elías con el poder de Dios y le dice así: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. ¿Se da cuenta, hermano, de qué manera entra la turbación?
¿O quién es el culpable de la turbación? ¿Quién es el culpable de la aflicción, de la angustia? ¿Quién es el culpable de la inquietud? ¿Quién es el culpable de la molestia? Que ya no aguanto esto, que esto no me gusta, que ya me aburrí, que ya me cansé, que esto ya no lo soporto. ¿Sabe quién es el culpable? El que se aparta de la palabra de Dios. Nadie más tiene la culpa sino el que se aparta de los caminos del Señor. Eres tú, le dice, y la casa de tu padre que se apartaron de los caminos, de los mandamientos del Señor. Ahí le declaro la verdad. Todo lo que está aconteciendo es tu culpa, porque tú pecaste, es tu mujer, la casa de tu padre, y también a todo Israel han hecho pecar, por eso les ha venido esta calamidad. Pero andate, porque ya va a llover. Palabra de Dios. Una gran tormenta se avecinaba. Pero antes de esto le dice: reunime a esos 850 ministros en los que te apoyás, en los que sentís fuerza, en los que sentís valentía. Reunímelos. Así le dijo: 850. Reuní los 400 de Acera y los 450 profetas de Baal y reúnemelos en el monte Carmelo. Hermano, y ahí se va a ver quién es Dios. Si los Baales adoran al Dios verdadero o el Dios de Israel es el verdadero. Hubo un duelo y salió que el Dios de Israel respondió por Elías y en el momento los decolló. Después que el Señor le recibió el presente, el sacrificio, consumió con fuego, hermanos, ese holocausto, que es ese sacrificio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Cualquier turbación en la que usted sienta que es una pesadilla que ya no la aguantamos, algo que no soportamos, algo que ya casi reventamos, meditemos primero por qué ha venido esto. Si yo veo al hermano feliz, yo veo al hermano sonriente, yo veo al hermano bien alegre, y yo porque estoy así, y que acaso solo soy yo. Ah, ya sé, dice el hermano, yo por justo estoy padeciendo como Job. Y va dejando rastros, va dejando malas huellas, y todavía dice: por justo estoy padeciendo, dice. Si el caminar de cada quien, decía el hermano Alirio hace poco, hermano, que él tiene tiempo de estar acá en la iglesia, acá tiene tiempo de estar, aún desde que no estaba la casa de oración aquí, tiempo de estar. Aún cuando se hacían Campo Blanco en las Flores, ahí estaba él. Y yo no me acuerdo de él ni él de mí, pero ahí andábamos también nosotros cuando veníamos le decíamos Papa Toño, le decíamos, la casa ahí, pequeñito venía yo ahí a las vigilias. Y el hermano tiene memoria de la acción, de los testimonios. Figúrese lo que estoy diciendo. Él tiene grabado en su mente el testimonio de muchos de los hermanos, de los que estamos actualmente, y de los que ya partieron y de los que ya desertaron. El hermano tiene en su memoria grabado el testimonio de muchos. ¿Qué pasó en tal lugar? ¿Cómo fue la conducta? ¿Qué problemas hubo? ¿Cómo lo solventaron? ¿Si se destruyeron o no destruyeron? Él lo conoce. Y ustedes también. Si nosotros somos cartas leídas, si andamos bien, usted lo va a decir. Si andamos mal, usted lo va a decir. No resta de que yo diga que yo soy bueno, no resta que yo diga que yo soy santo, que yo soy recto, que yo soy temeroso, que yo soy esforzado. Usted lo va a decir. Nosotros lo vamos a decir. Mire qué dijo aquella reina, aquella mujer. No, hubo un soldado, un centinela, un atalaya, dijo así, mi hermano Carlos: allá veo que viene uno, y el caminar lo veo como que es el de Jehú. Literalmente hablando, cada quien de lejos, aunque no se vea la luz bien clara, pero si se ve la silueta, yo sé que es el hermano Carlos, porque ya sé cómo camina el hermano Carlos. Aunque lo vea entre la oscuridad y que vea la silueta, lo negro, que no le vea el rostro, sé que es el hermano Carlos. Yo si veo caminar de espalda a mi padre, lo conozco, y dicen que yo camino igual que él, igualito.
el caminar de cada quien se conoce, literalmente. O sea, el modo, la forma de caminar, de mover los brazos, de mover los pies, se conoce. Pues de igual manera se conoce el caminar en la vida espiritual de cada uno de nosotros. También se conoce quién es un poquito soberbio, quién es un poquito iracundo, quién es un poquito machista, quién es un poquito vanidoso. Se conoce. Pero a veces tenemos el valor de decir, por los hermanos está así la obra, por los hermanos está esto, y por esto vino, y por lo... Y tenemos valor de abrir nuestra boquita. Y a veces estamos sufriendo por nuestra propia causa, por nuestra mala manera de vivir cuando estuvimos en el mundo, y después queremos echarle la culpa a los hermanos. Y por la mala vida que llevamos en el mundo, que a este cuerpo no lo tratamos bien, este cuerpo se arruinó. Si hasta en su misericordia el Señor nos ha manifestado su salvación, y le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, suficiente con la salvación que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero de ahí nosotros queremos culpar o echarle la carga a otras personas, cuando nosotros en la vida antigua arruinamos este cuerpo. Nadie tiene que ver nada aquí de nadie. Los culpables somos nosotros. Yo sé que me hace daño el chicharrón, el curtido, la Coca-Cola y el café, y de ahí le echo y estoy molesto porque me estoy enfermo, y todavía empiezo a maldecir porque los hermanos no llegan a orar, y yo soy el que le metí veneno a mi cuerpo. ¿Cómo lo ven? El culpable es uno. El culpable es uno. Y cuando uno está enfermo es cuando más humillado debe de estar, pidiendo misericordia. Pero hay quien que en lugar de pedir misericordia y estar humillado, se enoja y empieza a hablar fuerte y a blasfemar, a hablar mal. Y así se espera la bendición de Dios, así se espera la bonanza, que pase la tormenta. No, así no es. Eres tú, le dice, no soy yo el culpable de este castigo que ha venido a Israel, eres tú. Y para que la ira de Dios se quite, porque ya va a llover, le dice. Pero eso no significa que el Señor no está en el ardor de su ira. El Señor quiere cobrar la factura. El Señor quiere que alguien pague esta desobediencia, y la pagaron los falsos profetas, degollados. Y cuando Elías mandó a degollar a todos los profetas, ahí calmó el ardor de la ira del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se tranquilizó el Señor? ¿Por qué había llegado turbación a Israel? Porque le habían dado la espalda al Señor. Por eso, ¿qué prácticas te estamos haciendo nosotros independientemente en la casa, cuando nadie nos ve? En el día, en la noche, en la tarde, a solas, ¿qué hacemos en nuestra casa? ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro pasatiempo? Y a veces hay turbación que no pasa, y nosotros queremos que los hermanos nos solucionen los problemas. Mire, el rey hizo todo lo posible hasta que agotó fuerzas, porque 3 años y medio de sequía. El hambre, el primer año no lo sintieron, riéndose siguieron. El segundo año no lo sintieron, siguieron felices porque tenían guardado. Pero cuando el Señor, hermano, sabe exactamente hasta dónde va a castigar, sabe hasta dónde va a completar, va a descargar su ira. 3 años y medio, ya no aguantaba. Si había mandado a buscar a Elías, hermano, por todas las naciones, lo había mandado a buscar lejos, fuera del país, y no lo había encontrado porque estaba desesperado. Pero no solo fueron los profetas de Baal que pagaron el pecado, también Jezabel, porque ella fue la culpable que Israel se corrompiera. Dice que los perros se la comieron.
Primero los eunucos la aventaron desde la azotea y cayó y el cráneo se le quebró y se destripó la mujer. Y los perros salieron a comerse, luego dejaron las muñecas de las manos y lo de los pies. Y de ahí a cabo es atravesado por una lanza, por un flechero, por un arquero, fue atravesado en el costado. Y de ahí los profetas falsos que estaban transmitiendo la mentira al pueblo de Israel. Todo el que se aleja de Dios y practica el pecado, no se puede burlar de Dios. Dice, no os engañéis, lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado, hermanos. 3 años y medio azotados por el alto y sublime Dios, porque adoraban a Baal, ofrecían incienso a Baal, sacrificaban a Baal y habían dejado los mandamientos del Señor, fornicaban en los lugares altos, árboles frondosos, y cuando se dice que fornicaban no era porque adoraban a Baal, sino que cometían fornicación literal, hombre con mujer. La fornicación era doble, espiritual y física. Se habían depravado. ¿Cree usted que no iba a estar airado el Señor? Y aquel hombre dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¡Qué valor! De que el que había provocado la ira de Dios estaba echándole la culpa a otro. Es de hacernos un examen de conciencia. Es hacer un examen de conciencia. No llovió, hubo una hambre terrible. Dice aquí en el 18:2. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Primer libro de Reyes 18:2, que el hambre era grave. Qué serias están estas cosas, hermano. Yo le digo, hermanos, por la palabra de Dios, que nosotros nos guardemos para que no seamos, hermanos, víctimas de la turbación de alguno o de muchos, porque lastimosamente ahora ya no es como antes. ¿Se recuerdan ustedes cuando Acán pecó? ¿Se recuerdan ustedes cuando Acán pecó? ¿Qué hizo Acán? Dice que trajo 200 ciclos de plata. En la guerra dio 200 ciclos de plata, del cual el Señor le había dicho que no tomaran nada porque estaba reservado para la destrucción, todito. Y la ley de guerra era que agarraran todo el botín, pero el Señor estaba disgustado en gran manera y era abominable esa nación. Por eso les digo, de ellos sí no tomen nada. 200 ciclos de plata, un lingote de oro y un manto babilónico agarró de escondidas. Es que el pecado se hace a escondidas, hermanos. El pecado no se viene a hacer aquí a la congregación. El pecado se hace donde la tía, donde la mamá, donde el abuelo, donde el cuñado, donde el primo, donde el hijo, donde sea que ande en el trabajo. El pecado se hace afuera. Con los amigos, con los vecinos. No se hace en la congregación, no se hace en la casa de oración. En el campo de batalla cometió el error. Ahí es donde se cometen los errores. Estamos en lucha. En el campo de batalla, Acán, 200 ciclos de plata, un manto babilónico, y el lingote de oro. Y dice que los escondió, pero solo fue Acán. No andaba celular para decirle a la esposa, fíjate que lo que he encontrado aquí, ¿qué decir? Me lo llevo. Solo fue Acán. Pero cuando llegó a la casa, sin ninguna duda, se lo reportó a la esposa. Mirá la bendición que me preparó el Señor en el campo de batalla, porque yo soy un oficial bien esforzado. Así, escondámoslo pues, porque es la recompensa del alto y sublime Dios. Así le ha de haber dicho. Participaron, se pusieron de acuerdo en el pecado. Y por causa de que Acán pecó, se fueron sus hijos.
¿Y los hijos qué tenían que ver? Pero mire cómo era antes, ni raíz ni rama. Y gracias a la misericordia de Dios, que ahora es el que peca, es el que paga. Ahora sí es. Ahora si alguien anda en malos pasos, no me va a estar cobrando a mí el Señor. A mí me va a estar pasando la factura por mis acciones. Ahora es individual. Antes no. Acán pecó, el Señor mandó a sacar a sus hijos, a sus hijas, a su mujer, mandó a sacar a los bueyes, a las ovejas, y desarmaron la tienda donde vivían, porque era una enramada, o sea, una tienda de campaña. La desarmaron y la pusieron, y a todos los apedrearon, hasta los animales, y cuando ya estaban muertos, le prendieron fuego, porque uno había pecado. Y por el pecado de Acán murió parte del ejército de Israel. Mire la turbación cómo era. Por el pecado de uno se turbaba todo. Ahora la turbación puede estar individual, porque así es. Usted puede ver al hermano feliz, sonriente, cantándole, bien animoso, pero usted puede estar triste, airado, enojado, que no le resuelven los problemas, que nadie le ayuda, que no hay amor, y que no veo el sol, solo veo tempestad, y que ay, ya no aguanto. Pero no hemos meditado que quizás somos culpables de la turbación. Algo estamos haciendo y no entendemos. Qué bendición de la palabra del Señor, hermano, que nos viene aconsejando. Mire Deuteronomio 28, 27, como dice. Deuteronomio 28, 27. Solo este pasajito, porque todo el libro de Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. Mire cómo dice, hermano. Dice así: el Señor, esto es por alejarse de la palabra de Dios. No estoy diciendo alejarse de la casa de oración. Aquí podemos estar los 365 días del año, pero haciendo lo que nosotros queremos quizás. Pero el que deja de obedecer la palabra de Dios, mire cómo dice: el Señor te herirá con úlcera de Egipto. 28, 27. Con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. El Señor te herirá con locura. La persona se hace loca. La persona ya no haya que hacer. Hace cosas incorrectas. Por hacer bien hace mal. Te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, si tú dejares los mandamientos de Dios. La turbación, la ceguera, la locura es producto de alejarse de la palabra del Señor, de ponerla por obra. Mire qué le pasó a Herodes cuando Herodes le dice: hoy ha nacido en la ciudad de Belén, en Belén de Judea, un Salvador. Dice que se turbó Herodes. ¿Por qué se turbó? Porque la justicia se había manifestado. Se turbó. Y esa turbación que él sintió, hermano, lo hizo inquietarse, lo hizo airarse. Cuando alguien está turbado, esas son las manifestaciones, hermano. Se enoja. ¿Usted cree que acá andaba contento buscando a Elías? Cuando alguien está turbado, solo pasa enojado. Oiga, enojado. Cuando alguien está turbado, solo pasa disgusto. Jezabel cree que no quería la cabeza de Elías. Andaba turbada, y dentro de la turbación andaba el enojo. Herodes fue turbado y de enojo mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque se sintió burlado por los sabios que habían llegado a ver al niño Jesús. Como se encontró burlado, y primero que era la noticia que había otro rey, se sintió turbado, y de turbado le entró la locura, y de la locura mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Y qué pasó? Una gran turbación en todo Israel, hermano.
por la matanza de los niños. ¿Se da cuenta lo que causa la desobediencia a la palabra del Señor? Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros meditemos estas cosas. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos permitiendo? La palabra de Dios viene para apercibirnos, es un trompetazo. Los atalayas para eso son puestos en las torres, para avisar que viene visita en son de paz, es un trompetazo diferente. Para avisar que viene el enemigo y viene multitud como las arenas del mar, otro trompetazo diferente. Cuando hay júbilo, las trompetas suenan diferentes. Cuando hay fiesta, cuando hay guerra, suena diferente. Hay que entender la voz de Dios. Viene apercibiéndonos para que nosotros, hermanos, nos sometamos a la palabra de Dios y no nos alejemos. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es necesario que nosotros, hermanos, estemos quietos, estemos tranquilos, satisfechos con la salvación que el Señor ha puesto en nuestras manos, caminemos y procuremos serle agradable. Procuremos serle agradable al Señor y no hay que irritarlo. Pero muchas veces nosotros procuramos agradar a nuestros parientes. No importa que desagrademos al Señor, después le pido perdón, pero es mejor estar en paz con todos, dice la palabra. ¿De qué me sirve ir al culto si se va a quedar enojado mi vecino? ¿De qué sirve ir al culto si se va a quedar enojada mi hija que me llegó a visitar? Entonces no, el culto está todo el tiempo, mi hija solo esta vez ha venido a la casa y empezamos a hacer nuestras conclusiones y hacemos muchos actos de desagrado delante de Dios. Si solo una vez me han invitado con gastos pagados a Decameron, una sola vez, y eso nadie, y voy a ir a conocer, y de todas maneras yo no me voy a ir a desvestir, no voy a andar en ropas menores, yo solo voy a ver el lugar bonito, ahí voy a ir, y dejó de venir al culto, por irse a pasar con los parientes. Y la sumatoria de una cada mes, o una a los 30 días, o una al año, la sumatoria de muchas cosas que nosotros hacemos pensando hacer bien, y que el Señor en grande misericordia es que pueden estar los problemas en nuestras vidas, y por eso nosotros no vemos bonanza, solo vemos tempestad. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante. El mensaje viene, hermanos, para animarnos, no para desalentarnos, sino para animarnos. Porque las aflicciones del tiempo presente, hermanos, no se comparan a la gloria venidera, no se comparan. Pero hay sufrimientos por causa de la obra y hay turbación, hay castigo por causa de la desobediencia. Pero qué bendición que así sea y que así es. Que nosotros recibamos castigo de parte de nuestro Dios porque somos sus hijos. Pero hay de aquel que hace y deshace, se involucra en todo lo que no conviene y no le pasa nada. Y siente confianza de que está bien delante de Dios. No, lo que sucede es que el Señor ya no lo toma como hijo. Ya no está inscrito en el libro de la vida, por eso el Señor lo ignora. Hace una cosa, hace otra cosa desagradable, participa de una cosa, de otra cosa, se involucra en todas las cosas desagradables delante de Dios y no le pasa nada, es porque ya no está en el libro. Así es de que, dice el salmista, que el justo me castigue será un favor. Así dice, ¿verdad? Como un excelente bálsamo, dice, que no herirá mi cabeza. Qué bendición, hermano, porque somos tomados en cuenta de parte de nuestro Dios. Hay muchos testimonios, muchos hermanos que han contado, hermanos, sus experiencias, que hay cosas que el Señor les ha desagradado y al momento de la reprensión y al momento han entendido que por eso y se han deshecho, han desistido de cosas que el Señor les desagradan y ahí terminó el problema. Por eso es bueno el tiempo de testimonios, para que nosotros aprendamos también de las experiencias vividas dentro de la iglesia, para que el error que cometió el hermano no lo cometa otro hermano. Es bueno
Todo es, por eso dice que, ¿qué hacéis, hermanos, pues cuando os reunís? Habla del tiempo de la alabanza, habla del tiempo de la predicación, habla del tiempo de acción de gracia, habla del tiempo de oración, y dice que todo es para edificación. Entonces todo lo que venimos a aprender aquí, hermanos, aprovechémoslo, asimilémoslo, guardémoslo en nuestro corazón y repasémoslo. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.